Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema de cómo se demostró que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, una serie de vídeos, o perdón, de imágenes acompañarán este tutorial para que entendáis mejor lo que vamos a tratar en este tema, ¿vale? Y como siempre, recordaros que todos los vídeos los podéis encontrar en la web www.canalbiología.com. Bien, vamos entonces con ello. La hipótesis que postuló Watson y Crick sobre la replicación del ADN fue demostrada experimentalmente en el año 1957 por Mendelssohn y Stahl, ¿no? Estos estudios o esta demostración experimental permitió descartar las hipótesis conservativa y la hipótesis dispersiva que también se habían propuesto a la hora de demostrar o a la hora de explicar la replicación del ADN. Bien, como os estoy diciendo que la replicación del ADN es semiconservativa y eso es lo que pretendo demostrar en este vídeo, que conozcáis cómo se llegó a demostrar esto, vamos a ver en esa imagen que tenéis ahí en pantalla las diferencias que hay entre una hipótesis conservativa, una semiconservativa y una dispersiva. Y como veis tenéis ahí un esquema o un dibujo con cada una de ellas. O sea, en cada una de las tres se parte de un ADN de un progenitor y vamos a ver cuáles son las consecuencias que tendría para ese ADN en función de que estemos hablando de una hipótesis semi-conservativa o dispersiva. Si hablamos de una hipótesis semiconservativa, ya sabemos que cada una de las moléculas va a conservar una cadena del ADN del progenitor y va a contener una cadena que es de nueva síntesis, ¿de acuerdo? Eso sería lo que ya conocemos, lo que ya hemos visto en otro vídeo, en el vídeo anterior sobre la replicación del ADN, en que se basa la hipótesis semiconservativa. Y tenéis ahí el dibujo superior, que es el que se corresponde con ella. Hablamos también o podemos estar delante de una hipótesis conservativa. En este caso, una molécula va a conservar las dos cadenas del ADN del progenitor, mientras que la otra estará formada por las dos cadenas de nueva síntesis. El esquema sería el dibujo central. Y una hipótesis dispersiva sería aquella cuando cada una de las moléculas va a contener fragmentos de ADN del progenitor y fragmentos de nueva síntesis, como también veis ahí en el dibujo. ¿De acuerdo? Lo que se trata entonces, o lo que vamos a ver ahora, es qué es lo que hicieron estos dos científicos, qué es lo que hicieron Mendelssohn y Stahl, para llegar a la conclusión de que, o para de alguna manera reafirmar, que estamos delante de o que la replicación del ADN es semiconservativa. Bien, trabajaron con Escherichia coli, ¿vale? Y lo que hicieron fue cultivar este bacilo en un medio en el cual el nitrógeno era aportado por sales de amonio, pero el nitrógeno tenía la peculiaridad de que era el isótopo el nitrógeno 15, ¿de acuerdo? En lugar del nitrógeno 14, que es el nitrógeno normal de la naturaleza. Antes de continuar, deciros que, a modo de recuerdo, que los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, pero las propiedades físicas sí van a ser diferentes. Si estamos hablando de nitrógeno 15, desde el punto de vista de la densidad, al tener mayor masa que un isótopo normal, los compuestos nitrogenados de los que forma parte van a tener una densidad mayor que lo normal. Esto es clave para lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque el ADN, lógicamente, de estas bacterias va a presentar pues una densidad superior a lo normal como consecuencia de la presencia del nitrógeno 15. Bien, lo que hicieron entonces a continuación fue retirar posteriormente estas sales de amonio con nitrógeno 15 y añadieron ahora sí el nitrógeno normal, el nitrógeno 14, ¿vale? Después de media hora, que es el tiempo necesario para que se replique el ADN bacteriano, extrajeron este y lo centrifugaron, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió? Bien, mediante rayos ultravioleta observaron que este ADN ocupaba en el tubo de centrifugación una posición intermedia entre el ADN con nitrógeno 14 y el ADN con nitrógeno 15. Esto lo que llevó a la conclusión es que, por lo tanto, que todas las moléculas del ADN tienen la misma densidad, ¿vale? Y todas ellas contenían nitrógeno 14 y nitrógeno 15 en la misma proporción. ¿Qué significa esto? Esto significa, o este resultado permitió descartar la hipótesis conservativa según la cual
se esperaba encontrar, por un lado, dos bandas, unas únicamente con ADN con nitrógeno 15 y otra con ADN con nitrógeno 14. Si esto fuese verdad, ¿vale? No aparecería una única banda con una misma densidad formada a partes iguales por nitrógeno 14 y nitrógeno 15, sino que aparecerían dos, una con nitrógeno 14 y otra con nitrógeno 15 más densa, ¿vale? Bien. Al dejar las bacterias en nitrógeno 14 durante una hora, al cabo de la cual se han producido, por lo tanto, dos replicaciones, y después de realizar la misma operación, ¿vale? En el tubo de centrifugación ahora aparecen dos bandas. Aparece por un lado una intermedia que está constituida por nitrógeno 14 y nitrógeno 15, y después una superior, que es la que está formada únicamente por ADN ligero por nitrógeno 14. Lo tenéis ahí en ese esquema, ¿vale? Que después ahora cuando acabe lo voy a comentar a modo de resumen, ¿vale? Pero esto lo que permitió también es descartar la hipótesis dispersiva, según la cual se esperaba encontrar una sola banda correspondiente al DNA con nitrógeno 14 y nitrógeno 15. ¿De acuerdo? Ahí en el esquema que tenéis ahí en pantalla, veis que partimos de una generación parenteral que se ha desarrollado en un medio con nitrógeno 15, ¿vale? Por lo tanto aparece una única banda con este nitrógeno, ¿vale? Hay una F1, una primera generación filial, entonces veis que estudiando el ADN de esa generación filial, veis cómo ahora se trata de una banda con nitrógeno 15 y nitrógeno 14, ¿vale? Y no aparecen dos bandas, una con nitrógeno 15 y otra con nitrógeno 14, como os decía al principio, ¿no? Lo cual echó por tierra la hipótesis conservativa. Y la FS2, es decir, la segunda generación, veis que aparece, lógicamente, lo que tenía que aparecer, es decir, por un lado, nitrógeno 15 con nitrógeno 14 y por otro lado, nitrógeno 14 al 50%. Esto echó por tierra, lógicamente, también la idea, o permitió descartar la hipótesis dispersiva, ¿vale? Por lo tanto, y ya terminando, la única interpretación posible es que cada vez que se produce la réplica de una molécula de ADN, sus dos cadenas se van separando y cada una de ellas va a servir de molde o patrón para la formación de una nueva cadena, ¿vale? A la que queda unida, es decir, la hipótesis semiconservativa, ¿vale? Bien, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, la comentáis, la intentamos explicar. Y como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.